abdominal es este músculo, el músculo diafragma. Vamos a hablar justamente del diafragma. Bueno, el diafragma es un músculo estriado a manera de cúpula, separando entonces y cerrando la caja torácica, separándola de la cavidad abdominal. Tiene la forma de una cúpula entonces, por lo tanto tiene una forma plana, con una cara superior convexa y una cara inferior cóncava. Tiene una parte central y tiene una parte periférica. La parte central es esta, tendinosa, y la parte periférica es esta, muscular. La parte central tendinosa, la parte periférica muscular, se lo ha comparado con un trébol, ¿no? Trébol. ¿Cuántas hojas entonces va a tener? 3 hojas, de las cuales una de ellas es una hoja anterior, una hoja derecha y una hoja izquierda, ¿no? Entonces eso lo ha llamado también foliolos, foliolo anterior, foliolo derecho y foliolo izquierdo. Pero morfológicamente está constituido por 2 partes, una tendinosa central y otra periférica muscular. La parte central también se lo llama centro tendinoso. ¿Sí? Centro tendinoso. Bueno, ¿cuáles son las inserciones de este músculo diafragma? Bueno, este músculo diafragma, a través de su circunferencia, a través de su parte muscular, se va fijando, se va insertando a nivel del esternón, a nivel de las costillas y también a nivel de la columna vertebral. Empezaremos de la parte más anterior, lo más sencillo. Las fibras musculares parten del centro tendinoso hacia el apéndice sifoides. Desde el centro tendinoso, las fibras lateralmente parten para entrecruzar las digitaciones con las del músculo serrato mayor, con las del transverso, para insertarse en las 6 últimas costillas. Y posteriormente, las fibras musculares van a insertarse a través de 2 pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo en la columna vertebral. ¿En qué parte de la columna vertebral? El pilar derecho es mucho más desarrollado que el pilar izquierdo. El pilar derecho, desde el centro tendinoso, desde la parte más posterior, las fibras se van a dirigir hacia los cuerpos vertebrales de L1, L2 y L3, además de sus discos. En cambio, el pilar izquierdo, desde la parte más posterior del centro tendinoso, las fibras se dirigen específicamente a L2 y a los discos que se encuentran tanto superiormente como inferiormente. Existe un entrecruzamiento de fibras, tanto del pilar derecho como del pilar izquierdo, que van a formar justamente orificios, ¿no? Y ahí estamos observando 2 orificios en realidad. Estamos observando un orificio anterior y un orificio posterior. El orificio anterior, exclusivamente, ¿para quién? Para el esófago y sus nervios que lo van acompañando. ¿Qué nervios van acompañando al esófago, José? ¿Qué nervios? El nervio radial. ¿Qué nervio? ¿El vago? Claro, los nervios vagos, pues, ¿no? Los nervios neumogástricos van a ir acompañando al esófago. Tanto el nervio neumogástrico derecho como el nervio neumogástrico izquierdo. No se olviden que aquí ya no son derecho e izquierdo, ¿no? Es anterior y posterior. Bueno, entonces, el primer orificio que gracias al entrecruzamiento de los pilares se va formando es el orificio esofágico para el esófago y sus nervios neumogástricos. Y el orificio posterior va a dar paso ¿a quién? Va a dar paso a la arteria aorta, al conducto torácico.
¿Qué diferencia hay entre ambos? Fíjense ustedes, ¿cómo son aquí las fibras? Musculares, carnosas, ¿no? En cambio aquí las fibras son tendinosas. Y eso es importante, sobre todo para la función que va a realizar tanto el esófago como también la arteria aorta. El esófago tiene que transportar, ¿no?, el bolo alimenticio hasta el estómago, por lo tanto necesita de alguna manera estar cerrado para evitar el paso de inferior a superior, de modo que el músculo diafragma actúa como una especie de válvula, justamente produciendo un pequeño estrechamiento a nivel del esófago, y eso lo vamos a estudiar cuando hablemos de esófago, el estrechamiento diafragmático, ¿no? Entonces este estrechamiento es muscular, es carnoso. Aquí no hay estrechamiento, no tiene que haber, ¿no? Lógicamente, ¿para qué? Para que la sangre pueda circular con facilidad. Lo mismo, el conducto torácico que está transportando linfa, entonces no necesita ningún estrechamiento, por lo tanto esta partecita es tendinosa. Bueno, y otro orificio que estamos observando justamente a nivel del centro tendinoso, un orificio grande de unos 3 centímetros aproximadamente de diámetro, es para una vena que va a desembocar muy cerquita ahí por encima en el corazón. Es la vena cava inferior, la vena cava inferior. Entonces gruesa, ¿no? 3 centímetros de diámetro. Vean ustedes lo grande que es este orificio. Y existen otros orificios que se van a formar, porque no solamente hay un fascículo principal del pilar derecho y del pilar izquierdo, sino también hay fascículos accesorios. Y entre estos fascículos accesorios, este entrecruzamiento de los pilares, etcétera, se van a formar otros pequeños orificios que van a dar paso justamente a los nervios esplácnicos, ¿sí? A los nervios esplácnicos. Bueno, inserciones entonces del músculo. Algo que hay que tomar en cuenta aquí, fíjense ustedes, es cuando va en busca de las vértebras lumbares, tanto el pilar izquierdo como el pilar derecho. Aquí se va formando una especie de arcos, ¿no? Aquí hay un arco interno y hay un arco externo. ¿Qué músculos son estos? ¿Qué músculo es? El psoas. Entonces el lateral se llama arco del psoas. Y aquí por dentro vamos a encontrar otro musculito que es el cuadrado lumbar. Entonces arco lateral medial o del cuadrado, arco lateral o del psoas. ¿Por qué se hace referencia a estos arquitos? Muchas veces estas prolongaciones de los pilares no se entrecruzan con el origen de estos músculos, sino quedan relativamente permeables, originándose de esa manera la presencia de orificios accesorios que son patológicos, y a eso se llaman hernias. Eso lo vamos a estudiar cuando estemos en la cavidad abdominal, ¿sí? Vamos a dejar por lo pronto, pero vean ustedes la formación de estos arcos. Bueno, ¿qué más del músculo diafragma? Relaciones. ¿Cuántas caras tiene? Una cara superior y una cara inferior, decíamos, ¿no? Por su cara superior, ¿con qué se va a relacionar? ¿Qué va a estar superiormente? Bueno, superiormente vamos a encontrar la base de los pulmones, vamos a encontrar la base del corazón, ¿no? Entonces, a través de las pleuras, a través del pericardio se va a poner en relación con los órganos que se encuentran inmediatamente superior. A través de su cara inferior, ¿con qué órganos va a estar en relación? En el lado derecho, en la parte media del abdomen. ¿Con quién? Con el hígado. Y mucho más hacia el lado izquierdo, ¿con quién va a estar en relación? Va a estar en relación con el estómago y con el vaso. Bueno, el músculo diafragma es el principal músculo inspirador. Por lo tanto, cuando se contrae este músculo se va a volver plano, ¿sí? Se vuelve plano. Y cuando se relaja, pues tiene justamente esta forma. Es un principal músculo inspirador. El nervio frénico, ¿no? Arterias que lo irrigan.
las arterias diafragmáticas superiores y las arterias diafragmáticas inferiores, ramas de la arteria aorta, tanto torácica como también abdominal. Bueno, nada más del músculo. Aquí nosotros estamos observando cómo el músculo diafragma contribuye a que esta cavidad torácica, primero, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Segundo, ¿qué más va a hacer el músculo diafragma? Contribuye a mantener las presiones, la presión del tórax y también la presión abdominal. En este momento nuestro músculo está relajado, ¿no? Si se contrae, se va a volver plano. ¿Qué pasa con los pulmones? Se expande, evidentemente. En ese momento se produce la inspiración. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa con el tórax? Si va a aumentar aquí el tamaño de los pulmones, ingresa aire. ¿Qué tipo de presión se va a producir aquí? Una presión negativa, mientras que la presión a nivel de la cavidad abdominal es una presión positiva. Y eso es importante, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una herida a nivel del tórax, puede ser una herida cortopunzante, un cuchillo, ¿no? Una navaja que haya ingresado. ¿Qué va a pasar con el aire del exterior? ¿Va a entrar con facilidad o no aquí? Con facilidad, ¿no? Pareciera que el tórax está absorbiendo el aire. Y al absorber el aire, ¿qué va a pasar con el contenido? Se hace pequeño, ¿no? El pulmón se colapsa. Entonces el paciente no puede respirar. ¿Y eso a causa de qué? De que ha ingresado aire del exterior. ¿Por qué? Porque la presión aquí es negativa. Si fuera positiva como el abdomen, una herida cortopunzante, no pasa nada, ¿no? El aire no va a ingresar. Pero aquí sí. Entonces el diafragma contribuye no solamente a separar las cavidades, sino también a mantener las presiones. Presión negativa en el tórax y presión positiva en el abdomen. Mañana vamos a hablar ya de la cavidad torácica y vamos a hablar justamente de estos diferentes compartimientos que se van formando. Y aquí ya estamos observando, ¿no? Una línea transversal que pasa por la cuarta vértebra torácica y va justamente desde la unión del mango con el manubrio. ¿Cómo se llama esta unión? Que se puede observar justamente por fuera, ángulo de Luis o ángulo external. Entonces, si trazamos una línea, dividimos la caja torácica en dos partes, una superior y otra inferior. La superior, mediastino superior, la inferior, mediastino inferior. A su vez, este mediastino inferior, por la presencia del pericardio, se divide. Lo que está por delante del pericardio, mediastino anterior. Lo que está dentro del pericardio, mediastino medio, y lo que está por detrás del pericardio, mediastino posterior, ¿no? Rápidamente, cavidades de la caja torácica. Bueno, quedamos aquí.